Según el dicho, familia que trabaja unida permanece unida. Y esos son los Cuatro Fantásticos, una familia de superhéroes que en esta ocasión se enfrenta a su mayor desafío hasta la fecha, pues deben salvar la Tierra del voraz dios cósmico Galactus. Pero ¿será que también logran salvar la película? Antes de continuar, si te gustan nuestros videos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y darnos un me gusta. No te quita mucho tiempo y nos motiva a seguir generando contenido. De entrada, lo que más se agradece de esta película es que ocurre en un universo distinto de aquel en el que tienen lugar las otras películas del MCU, donde no existen otros superhéroes y por lo tanto no hay que hacer conexiones con decenas de películas y series para entenderla. No obstante, esta alegría será pasajera, pues cuando se estrenen las próximas películas de los Avengers, los Cuatro Fantásticos van a dejar de vivir en una realidad separada y van a entrar en contacto con todos esos otros personajes. Por ahora, sin embargo, el hecho de estar en un universo paralelo nos permite conocer todo por primera vez, y esto se refiere no solo a los héroes, sino al mundo como tal. Porque esta es la Tierra 828, nombrada así en homenaje a la fecha de nacimiento de su legendario co-creador Jack Kirby, el 28 de agosto de 1917, y en la que todavía están en la década de 1960. Por eso, más que una película de los Cuatro Fantásticos, es una película de los Cuatro Fantásticos de Jack Kirby, anclada a la época que los vio nacer, no solo en el estilo visual, sino en la visión que del mundo existía en ese entonces, incluida la manera en que estaban escritos los cómics. Porque no pretendamos ocultar que la historia está concebida como un cómic estándar de esa época. Tenemos unos superhéroes muy populares que viven como celebridades, una amenaza cósmica aparentemente imposible de vencer, varios deus ex machina que solucionan las cosas cuando todo parece perdido, y un tono inocentón que hace que lo que se muestre llegue a ser, en muchos sentidos, inverosímil. Todos esos aspectos harían que la película fuera mala, de no ser porque todos son intencionales y, como ya dijimos, evocan la visión de Jack Kirby en la primera década de las aventuras del grupo de superhéroes y del mundo de ese momento. Un mundo mucho más fácil de asombrar y de impresionar, que seguía maravillado ante la conquista del espacio, ante el poder de la era atómica y que veía las cosas en blanco y negro. De hecho, cuando se introduce el dilema moral que deben enfrentar los Cuatro Fantásticos, que no es otro que el clásico dilema del tranvía, en el que se debe decidir si es mejor desviar un tranvía descontrolado para que mate a un peatón o no hacer nada y permitir que mate a todas las personas que van a bordo, el tono y el ambiente de la película cambia por completo. Se despiertan animosidades entre los mismos miembros del equipo, los ciudadanos se alzan contra ellos y Richards, que prácticamente no sonríe hasta ese momento, se hace más taciturno aún. No es que eso choque con el tono que venía hasta ese momento y la película se descarrile, porque funciona y les da otros matices a los personajes. Pero de cierta manera es como si al plantear ese conflicto sacara al mundo de la burbuja que es ese otro universo y lo trajera al nuestro, lleno de grises y sin verdades absolutas. Pero la resolución de ese conflicto se logra porque se impone un sentimiento muy propio de esa era, la esperanza de que las cosas podían mejorar. Muy a tono, por cierto, con el famoso discurso de Kennedy sobre la nueva frontera, en el que se hacía énfasis en la necesidad de afrontar y superar los nuevos retos que se venían en todos los ámbitos, tanto científicos como sociales y culturales. Un discurso que, si bien está ausente en esta película, posiblemente porque tal vez Kennedy ni siquiera llegó a ser presidente en ese universo, sí se respira en el ambiente y orienta las decisiones de los personajes. De otro lado, al hallarse ambientado el mundo en plena era espacial, permite incluir, sin que resulte forzado, todo tipo de artilugios tecnológicos que en ese momento todos daban por sentado que iban a coexistir en pocos años y era apenas lógico que un grupo de superhéroes liderado por un científico los tuviera, como naves espaciales, lanzaderas para cohetes en pleno corazón de la ciudad, carros voladores y robots domésticos.
Si la película transcurriera en nuestra era, lo más seguro es que la inclusión de esos elementos no hubiera funcionado igual de bien, pero Herbie y el Fantastic Car encajan perfectamente en los luminosos años 60. Esa inocencia sesentera tampoco significa que los personajes sean planos ni que sean una fiel adaptación de sus versiones originales, algo que de hecho funciona muy bien. Richards es un genio taciturno que ve al futuro con incertidumbre. Sue es una mujer empoderada que va mucho más allá de la simple ama de casa, una ruptura total con lo que se veía en esos primeros cómics, capaz de defender sus ideas y a su hijo con ferocidad, lo que la convierte en el personaje en torno al cual está construida la película y tiene un indiscutido protagonismo, incluso al punto de desplazar y opacar por completo a Mr. Fantastic, que suele ser el eje de los Cuatro Fantásticos. Por otro lado, Johnny no es un adolescente impulsivo en plan de conquista, que es su característica más representativa, sino que es metódico, estudioso e inteligente. Y Ben transmite ante todo bondad y generosidad, haciendo que su rocosa fachada casi ni se vea. Definitivamente, Ben es el personaje que más transmite, a pesar de que, curiosamente, es el que tiene menos relevancia en la historia. Juega un rol secundario en el grupo y no fue desarrollado lo suficiente en beneficio de otros personajes. Esa caracterización es el mayor éxito de la película, pues logra transmitir de forma convincente que son personas individuales que trabajan en sincronía como un equipo y que ante todo son una familia. La película muestra además la importancia de saber contar una historia, no solo porque condensa con éxito toda la historia de origen de los Cuatro Fantásticos y sus aventuras en los últimos 4 años en 5 minutos a modo de un resumen periodístico, sino porque, en gran parte, recicla la historia que ya habíamos visto en 2005 en Los Cuatro Fantásticos y Silver Surfer, pero desarrolla con mucho más cuidado la trama y el antagonista, Galactus, el devorador de mundos, que aparece con toda su gloria y omnipotencia y deja claro que no es un villano en el sentido estricto de la palabra, sino que su poder encierra una maldición. A pesar de que la historia se hace más genérica y menos impactante conforme avanza la película, gracias a su enfoque y a la estética más apegada a los cómics, que además el diseño de los uniformes recuerda en todo momento, esta película de los Cuatro Fantásticos da los primeros pasos hacia un nuevo capítulo en el MCU, unos pasos seguros que transmiten confianza sobre lo que puede venir después. Eso ha sido todo por ahora. Hasta un próximo episodio de La Gruta del Cronista. Recuerden suscribirse a nuestro canal y visitarnos en lagrutadelcronista.com.